Bienvenidos a Claves. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, entregaron un comunicado en el cual declaran estar dispuestas a poner fin al secuestro extorsivo. El anuncio desató muchas esperanzas en Colombia, pero también muchas reservas. Mi nombre es Gonzalo Cáceres, de la televisión alemana Deutsche Welle, y esta es una coproducción entre nuestra casa y el canal Capital de aquí, de Bogotá, Colombia. En la comoderación del programa me acompaña mi compañera Beatriz Elena Álvarez, quien es periodista colombiana en el canal Capital. Gonzalo, muchísimas gracias, bienvenido a nuestro país y es un gusto compartir esta conversación de un tema que es de vital importancia en Colombia. ¿Qué te parece si empezamos a nombrar a nuestros invitados que nos van a dar un poco el contexto de este tema tan importante? Y comenzamos con la única mujer de nuestro panel, y ella es abogada Clara Rojas y autora de varios libros que además han tenido mucho éxito no solo en Colombia sino internacionalmente. Clara, bienvenida. Bueno, mil gracias, para mí es un gusto estar aquí con ustedes y es un honor, por supuesto, también el interés que ha tenido la televisión alemana por interesarse en nuestra situación nacional. Gracias, Clara. También está con nosotros Luis Eduardo Celis, de la Fundación Arco Iris. Luis Eduardo, ¿por qué no nos cuentas un poco qué hace tu fundación en una frase para empezar el programa? Bueno, un saludo a la audiencia. La Corporación Arco Iris es un centro de pensamiento que trabaja sobre el conflicto armado y las posibilidades de superarlo. Es como nuestro aporte, una comprensión y un debate público para salir de este viejo conflicto armado. Muy bien, también tenemos a nuestro invitado Stefan Jost. Él es director de la Fundación Konrad Adenauer. ¿Lo dije bien? Perfecto. ¿De qué se trata la fundación? Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes esta noche. La Fundación Konrad Adenauer es una fundación comunista alemana, una fundación política de origen, tendencia, ideología demócrata cristiana, y estamos trabajando en alrededor de 120 países del mundo y el lema general es fortalecimiento de la democracia. Hay que apoyar a fortalecer las instituciones, Congreso, nivel municipal, regional, partidos políticos y sobre todo trabajar en fortalecimiento del Estado de Derecho. Un trabajo sin duda enorme, sobre todo en una región como la nuestra, la latinoamericana, que tiene mucha necesidad todavía de todo eso. Pero vamos a entrar directamente en materia. ¿Cómo se puede interpretar este anuncio de las FARC? ¿Es una declaración sincera o una maniobra destinada a confundir a la opinión pública? ¿Cómo recibió este comunicado Clara Rojas? Bueno, pues a mí me parece que es un pronunciamiento bien importante. Por supuesto hay muchas reservas, pero yo pienso que va a ser más importante en la medida en que ellos logren cumplir, en que logren mostrar que es una realidad este ofrecimiento que ellos han hecho. De otra manera, pues no tendría sentido. Con todo, pues yo considero que sí es parte de una estrategia de ellos. No podríamos pensar que es una situación espontánea, sino que hay algo detrás que todavía no alcanzamos desafortunadamente a entender, a visualizar del todo, pero digamos que dándole el beneficio de la duda, yo pienso que sí es un pronunciamiento importante y enhorabuena para los familiares de todas las personas que están secuestradas. Luis Eduardo, ¿usted cómo ve y cómo tomó estas declaraciones de las FARC? Muchas personas tienen una visión pesimista por todo lo que ha acontecido en la historia de las FARC en Colombia, pero ¿se les puede dar una oportunidad, un chance de creer que hay una salida pacífica al conflicto armado por fin en Colombia? Bueno, yo coincido con la doctora Clara de que este es un anuncio muy importante. Yo diría que es histórico y creo que lo histórico no es una retórica, sino una realidad. Las FARC siempre han secuestrado. Yo creo que las FARC desde su surgimiento tomaron el secuestro como una fuente de financiación. Y yo creo que este es un compromiso serio. O sea, si las FARC anuncian que van a dejar el secuestro, es un anuncio serio. Por supuesto que hay que verificar. O sea, me parece que una de las tareas que hay que acometer en Colombia con el acompañamiento internacional, quizás, no sé, el CICR quizás podría ser un organismo, verificar la seriedad de este compromiso. Y creo que este compromiso se hace porque las FARC está buscando un camino de salida de la guerra. Y eso es una muy buena noticia para Colombia. O sea, si las FARC se compromete a buscar una salida, creo que hay que acompañar ese esfuerzo. O sea, creo que no es fácil, es un conflicto largo, doloroso, que ha generado muchas heridas en la sociedad colombiana,
pero es un conflicto superable. O sea, no creo que podamos decir que no lo vamos a superar. Es superable si hay voluntad de todo el mundo, de las FARC, del gobierno. ¿Es la primera vez que las FARC anuncia algo así? Nunca había dicho que iba a dejar de secuestrar, o sea, nunca, bueno, lo dijo en los años 80 un poco retóricamente, y eso se le ha cobrado, pero yo creo que a estas alturas del conflicto, las FARC no se puede poner a jugar con esas cartas tan delicadas, ¿no? O sea, yo creo que las FARC sigue siendo una organización con una centralidad, creo que sigue siendo una fuerza política en armas, así en Colombia eso no se comparta mucho. Yo creo que las FARC es una fuerza política en armas. Una fuerza política en armas, opinión que no se comparte mucho en Colombia. ¿Se comparte esa opinión a nivel internacional? ¿Cómo reacciona la comunidad internacional frente a estos anuncios de organizaciones como las FARC? Yo como extranjero percibo acá en Colombia misma que la gente han recibido eso con cierta esperanza, pero con mucho escepticismo también, por las experiencias históricas que el país tiene con la guerrilla. En cuanto a Europa, yo veo lo mismo. Yo no veo mucho entusiasmo en el sentido de que ya está un hecho. Esperanza sí, mucho escepticismo y la idea o la espera, digamos, que después de este aviso llegan los hechos y no se quedan con el puro aviso mediático. Clara, ¿cuál cree que es el siguiente paso que hay que dar después de una declaración de estas histórica, como dice Luis Eduardo, que está esperando todo un país? El presidente Santos dijo que si demostraban, ¿no?, en esas palabras, que eran realidad, pues se podía recibir, digamos, esta propuesta, pero ¿cuál es el siguiente paso que usted ve? Yo lo que creo es que hay que ir lentamente, no anticiparnos a los hechos, justamente para que cada hecho que se produzca logremos hacer el análisis y la mejor ponderación del mismo. Me parece que en este primer momento en que ellos han hecho o efectuado este anuncio, lo que hay que hacer es el proceso de verificación y búsqueda realmente cuántas son las personas que están secuestradas. Desafortunadamente las cifras no coinciden. Yo hago parte de la Fundación País Libre y las cifras últimas que ellos que se han presentado al interior han sido más de 405 personas. Otras fundaciones han hablado de 705. Pero realmente las FARC dicen que ellos no tienen tantas personas. Entonces yo creo que lo primero es establecer cuántas personas tienen secuestradas, y el otro tema que me parece también muy importante es que las FARC demuestren que no solo es un aviso por parte de su jefe Timochenko, sino que es una resolución del Estado Mayor Conjunto, o si han hecho una celebración o una conferencia adicional que tal vez no lo han dado a la luz pública, para saber que toda la organización, yo a diferencia del doctor Luis, no creo que sean un grupo político en armas, me parece que es una entidad delictiva altamente peligrosa. Yo fui víctima de secuestro, me preocupa los vasos comunicantes que tienen aún hoy en día con el narcotráfico, y yo pienso que es importante que entendamos que sí estamos frente a una organización delictiva, que han hecho mucho daño, y de esa manera se recibe, digamos, como un anuncio muy importante, pero que tenemos que lograr que ellos demuestren esa buena voluntad que han manifestado. También se dice que hay personas que han muerto, y entonces es importante que devuelvan sus restos, sobre todo para las familias, para que puedan cerrar ese capítulo, de manera que yo creo que entramos en esta etapa de empezar a descubrir las cartas poco a poco, y sobre eso pues ir construyendo el futuro. No me atrevería a decir tampoco que es que eso ya implica que las FARC estén mostrando una voluntad de paz, un proceso de paz. Desafortunadamente yo creo que lo que tenemos que ir es entendiendo cada punto y no anticiparnos, porque si no entonces de pronto generamos una expectativa que no es la que nos va a llevar a una pronta solución. Entonces, sí, yo creo que eso es más o menos. O sea, que ha sido aceptada la actitud del presidente Santos de simplemente decir, señores, muestren que realmente tienen ganas de llevar esto a buen puerto, y no entrar en un debate público sobre la organización y la decisión. Sí, yo creo que es importante la decisión del presidente, pero no es suficiente tampoco. Yo creo que por parte del Estado también deben avanzar en pensar en estructurar una política de paz por si eventualmente se logra un proceso, porque ahora pues surgen muchas voces aisladas de personas que de pronto presentan una tregua, hablan de algunos
presos de conciencia, que es algo que todavía no se entiende muy bien en Colombia, porque entendemos que la gente que está en las cárceles pues goza de garantías. Entonces, pues uno en unos términos que uno realmente no alcanza a dimensionar de qué es lo que estamos hablando. ¿Y qué lleva a la Fundación Nuevo Arcoíris a pensar que las FARC son una organización política armada? Y esa definición, ¿qué conlleva desde tu punto de vista? Y por otro lado, ¿cuál debería ser el próximo paso concreto que tendrían que dar de manera que todo el mundo entienda que es un paso serio? Yo creo que las FARC es una organización, digámoslo, que surge con un ideario político. O sea, las FARC son unos campesinos que se juntan con el Partido Comunista en los años 60 y levantan un ideario de político. ¿Cuál es ese ideario? Tomarse el poder. O sea, las FARC siempre lo ha dicho con claridad, nosotros queremos ser los que mandemos en la sociedad colombiana, los que ordenemos en la sociedad colombiana. Por supuesto, eso no ha tenido mayor audiencia en la sociedad colombiana, o sea, es una fuerza marginal en la sociedad colombiana. Pero yo creo que después de casi 50 años, las FARC se conformó en el 64, ya estamos casi próximos a cumplir 50 años, pero su historia se remonta a los años 50. O sea, estamos hablando de una organización que puede tener casi 60 años en la vida política del país. Y yo creo que la explicación de las FARC y la solución al conflicto con las FARC y con el ELN, que no hay que olvidar que tenemos otra guerrilla pequeña que sigue aquí existiendo, yo creo que las raíces de ese conflicto son políticas. ¿Cuáles son las raíces? Yo creo que son dos. Uno, un desarreglo en el campo colombiano. O sea, hemos tenido sectores importantes del campo colombiano donde no ha sido posible que un campesinado encuentre un lugar. O sea, aquí hemos tenido una persecución sistemática contra parte del campesinado. Eso es lo que explica, por ejemplo, la coca en Colombia. O sea, ¿por qué la coca se instaló en Colombia? Porque hubo un campesinado que en los años 50 y en los años 60 empujamos a la frontera agrícola, donde no había ningún tipo de infraestructura, y ese campesinado, ¿qué encontró para sobrevivir? La coca. O sea, yo lo que quiero decir es que la raíz de este conflicto es un desarreglo en el campo colombiano. No en todo el campo colombiano, por supuesto que no, pero sí en una parte importante del campo colombiano. O sea, ha habido un campesinado que la sociedad colombiana urbana no entiende ni comprende. La doctora Clara Rojas sí pudo ver eso, ese campesinado maltratado, ese campesinado. Yo creo que esas son las raíces. ¿Quiénes son las FARC? Las FARC son campesinos levantados en armas. Esa es la primera raíz del conflicto y es una raíz política. Y la segunda raíz... Perdón, pero ¿son realmente campesinos levantados en armas hoy día? ¿O es una fuerza militar que somete a campesinos para que permanezcan en la organización que tiene hoy día ya otros fines, no los originales? Yo no creo que las FARC sea un cartel del narcotráfico. O sea, las pruebas para decirme que las FARC son un cartel de narcotráfico, muéstrenmelas a alguien. O sea, las FARC, ¿en qué invierte la plata de la cocaína y el narcotráfico? ¿En qué la invierte? La invierte comprando armas, comprando botas, alimentando a sus efectivos, o sea, la invierte en su proyecto. ¿Cuál es su proyecto? Su proyecto es hacerse sentir en la sociedad colombiana con un ideario que, repito, es un ideario que tiene un apoyo mínimo. Por eso es que yo afirmo que son una fuerza política en armas. Que nos guste, que los rechacemos, que no los veamos bien. Cuando tú haces una encuesta en Colombia de qué personas tienen una opinión favorable de las FARC, encuestas que se han hecho durante los últimos 10 años, encuentras que entre el 2% y el 4% tienen una opinión favorable. Si cada punto de 45 millones fueran 450.000 personas, nosotros somos 45 millones de colombianas y colombianos, digamos, hagamos esa fórmula, cada punto son 450.000 personas, por lo menos en Colombia habría 1.800.000 personas que ven con alguna simpatía a las FARC, digámoslo, eso puede ser una exageración, pero lo que te quiero decir es, yo me afirmo en que las FARC de hoy siguen siendo una fuerza política en armas. Claro, que hace terrorismo, que hace narcotráfico, que ha sometido a poblaciones, pero en el punto en el que tú me preguntas, si tú miras el reclutamiento de las FARC de los últimos 2, 3 años, no todo el mundo entra
presionado. O sea, hay comunidades en Colombia donde el servicio militar no se presta en el ejército colombiano, sino se presta en las FARC. Porque sus abuelos fueron de las FARC, sus tíos fueron de las FARC, sus padres han sido de las FARC. O sea, son comunidades pequeñas, pero existen. Pero vuelvo al punto de la solución. O sea, la raíz es temas rurales no resueltos y la competencia política. En este país, desafortunadamente, a la gente que ha tratado de competir políticamente con ideas diferentes, le han pasado tres cosas. O los han asesinado, o les han robado las elecciones, o la competencia es muy desigual. Yo creo que eso ha cambiado en Colombia, pero de alguna forma se mantiene. O sea, si tú en un pequeño pueblo colombiano quieres ir a competir políticamente, te pueden pasar las tres cosas. O te puedes matar, o te pueden robar las elecciones, o la competencia es muy desigual. Entonces yo creo también que ahí están las dos raíces del conflicto, que son raíces políticas, y la solución de este largo conflicto está en atender esos dos temas. Ok, también habría que agregar a eso de que Colombia misma ha cambiado en los últimos años bastante, está en un proceso muy interesante, ¿no? Y yo creo que ya vamos a volver también de nuevo sobre ese punto porque me parece muy conveniente que lo hagamos. También es importante, Gonzalo, luego de esta visión colombiana, preguntarle a Estefan sobre la comunidad internacional, ¿cómo ve a las FARC como grupo organizado o no? ¿Cómo ha visto el proceso de paz que se inició en Colombia, la fallida zona de distensión de Pastrana, la lucha frontal del gobierno Uribe y ahora la del presidente Santos? ¿Cómo se ve internacionalmente esta problemática que lleva tantos años en nuestro país? Bueno, para partir de un punto importante que nos difiere, digamos, como Unión Europea, para hablar en este sentido, la Unión Europea ya hace más que 10 años ha tomado una resolución oficial unánime publicando una lista de personas y organizaciones que se consideran terroristas. Y ahí aparecen tanto el ELN, las FARC y las AUC. Definiendo en este decreto, digamos, de la Unión Europea, por qué tipo de acciones, secuestro, extorsión, etcétera, forman parte de la definición del terrorismo. Así que esta percepción de las FARC en Europa está bien clara, no hay nada que discutir. El proceso de Caguán se percibió en esta época como una gran esperanza, al final como algo frustrado, pero creo que con un valor histórico al final. Se puede criticar mucho cómo y qué se lo hizo en esta época, pero hacer el intento, creo que eso sí valió la pena y así se ve eso en Europa. Que no hay una repetición de Caguán, creo que eso es en primer lugar claro para los colombianos. El presidente Santos mismo ha dicho que no piensa en el segundo Caguán, y no hay que olvidar que Santos directamente después de haber llegado a la presidencia ha cambiado una ley que permitía antes de crear estas zonas como el Caguán, y eso ya está prohibido, así que por ley hasta el presidente no podía hacer eso. Creo que Caguán, aunque digamos aquí hablo seguramente como extranjero no metido en la política colombiana, unas discusiones en Colombia son bien difíciles de entender, porque en mi entender Uribe era posible como consecuencia de las experiencias con el gobierno Pastrana, sobre todo con Caguán. Sin Caguán, quién sabe si Uribe hubiera subido a la presidencia. Y Santos es posible por los logros de Uribe en sus 8 años. Y porque si Colombia hubiera quedado en este desafío como en los años 90 y el inicio del 2000, la agenda política socioeconómica no hubiera existido, solamente seguridad. Después de los 8 años de Uribe, Santos, por suerte, ha tomado la iniciativa y ha podido abrir la agenda socioeconómica. Ya se discute otras cosas, ley de víctimas, restitución de tierras, reforma integral agraria, etcétera, etcétera. Por eso digo, quizás un punto de vista demasiado científico, pero diciendo que yo creo que esas son fases consecuentes y uno no hubiera sido posible sin la anterior. Y si algún momento se capta este concepto, creo que algunas discusiones políticas serían más fáciles o no se darían en el país. Sin duda que todo el mundo espera que en algún momento este conflicto termine, que haya una solución y hay otras experiencias en el mundo.
Pero claro, como decía Clara, este es un largo camino. La cosa es saber con quién voy a conversar. ¿Quiénes son las personas con las cuales yo me voy a sentar a conversar? Y en ese sentido, por ejemplo, a mí me gustaría saber, Clara, ¿es la FARC realmente una organización con principios humanos y políticos? ¿Cómo se comportan con los secuestrados? Pues fíjate, a mí me preocupa cuando Luis habla tan fuertemente de tratar de entender que son políticos o que tienen un ideario político. Yo coincido con él en que a principio de los orígenes de la FARC tal vez eso ha podido ser, incluso era una cosa que mucha gente veíamos como una realidad pues nacional, humana, pues que lo entendíamos, la lucha campesina. Yo estuve secuestrada por casi 6 años. Realmente no es que conozca la FARC por dentro, ni mucho menos, porque digamos que todo el secretariado se maneja a puerta cerrada, por decirlo. Nosotros nos tenían totalmente aislados, pero uno sí percibe que hay mucha gente que sí ha sido forzada para ingresar a las FARC, que tienen cierto temor de poderse salir. Ellos no tienen libertad de escoger una vez están adentro, de manera que yo creo que esos son factores que hay que analizar. Yo veo que son personas muy jóvenes, entre los 9 años, quizá que los mandan sus familias o que los obligan a entrar, a los edad promedio 25, 28, quizá 30 años. Y estas personas normalmente no tienen un grado de educación ni han tenido otra alternativa. De hecho, no reciben información de afuera. El gran problema en las FARC es que mantiene a su gente casi como autista, como que están fuera de contacto con la realidad no solo nacional, sino internacional. Digamos que todos los avances de tecnología es curioso que ellos los tienen desde el punto de vista armado, pero no, digamos, en todo lo que la demás sociedad ha avanzado. Y eso con la gente, en este caso nuestros carceleros, es lo que uno percibe. De manera que ahí el grado de adoctrinamiento pues es totalmente fariano, no hay otra opción, no hay otra posibilidad y estos jóvenes solo se nutren de esta situación, al punto de que no hay ley, no hay constitución, no hay valores, ni siquiera religión. Y yo creo que esa es la razón por la que se permiten cometer este tipo de atropellos, por decirlo menos, como el secuestro o barbaridades o masacres tan terribles que han sucedido. Pero es claro que hoy en el mundo, con todo, a pesar de que la guerra moderna nos causan espanto de cosas que se hacen y se provocan, pero hay por lo menos un marco institucional, ciertos valores que obligan a respetar a los prisioneros, que obligan a tener un comportamiento humano con las personas que están cautivas en determinados lugares. ¿Usted percibió ese comportamiento, un comportamiento humano de parte de los carceleros? A ver, yo tengo una paradoja también, una cosa ahí, pues porque yo tuve mi hijo en la selva, fíjate, y si no es porque ellos me salen a socorrer, pues tal vez no estaría viva. Pero digamos que en términos generales el trato sí es muy duro, es muy cruel. Pensemos en los soldados que los tienen encadenados por 12 años a un árbol. Eso es un trato totalmente inhumano. Ese aislamiento, si un ser humano es por esencia social, a mí, francamente, lo que más me pegaba en carne propia es esa incapacidad de poder permitir que tuviéramos comunicación de ningún tipo. Eso realmente afecta a una persona en su integridad, en su condición humana. Y es una voluntad también no solo de Colombia, Luis Eduardo, precisamente qué ha pasado con esas otras guerrillas o grupos organizados ilegales en el mundo que han dejado sus armas y han entregado sus armas y han decidido dialogar con el gobierno. Grupos tan importantes como ETA en España lo hizo. ¿Por qué las FARC se demoran tanto para tomar una decisión? Y esperemos que así sea en esta oportunidad. ¿Qué pasa a nivel internacional? De los conflictos armados que tienen una finalidad de poder, se puede salir vía negociada. Esa ha sido la experiencia de la región. Hoy la guerrilla salvadoreña convertida en partido político son los mandatarios de El Salvador, o sea, el Frente Farabundo Martí, la guerrilla más importante de la región, hoy está en el gobierno de El Salvador. Digamos, la presidenta de Brasil estuvo en la guerrilla brasilera de los años 60, ¿cierto? El señor presidente de Uruguay viene de la guerrilla. O sea, son fuerzas políticas que levantaron las armas, hicieron un ejercicio de violencia sistemático, y hoy están en la democracia. Para el caso colombiano es posible salir de ese conflicto. Afortunadamente es un conflicto político, o sea, tiene raíces políticas. Digo afortunadamente porque
no es un conflicto en términos culturales, o sea, que es que las FARC tienen una cosa cultural que quiere imponerle a Colombia, ¿no? Mira la tristeza de este conflicto. Un gran maestro colombiano dice, la guerra colombiana, ¿qué es? Es una guerra entre jóvenes, como lo ha expresado la doctora Clara, es una guerra entre jóvenes, jóvenes pobres y jóvenes cristianos. O sea, tú colocas a un miembro del ejército colombiano, a un miembro de los paramilitares y a un miembro de la guerrilla hoy, y todos son jóvenes, pobres y cristianos. Todos son iguales, que están en diferentes instituciones, por supuesto. Si yo fuera el presidente, ¿qué es lo que yo haría? Y creo que es lo que él está haciendo. Es decirle a la sociedad colombiana que hay que hacer unas reformas. Hay que hacer unas reformas en el campo colombiano, haciéndolo más equitativo, más integrado, más justo. Y hay que irnos por un camino de legalidad en la competencia política. O sea, las raíces del conflicto hay que solucionarlas en la sociedad colombiana. Si no hay reformas en la sociedad colombiana, o sea, si no reconocemos que tiene que haber cambios en esta sociedad, va a ser muy difícil un acuerdo con las FARC y con el ELN. Y en ese sentido, doctor Joseph, ¿qué posibilidades tiene la comunidad internacional, partiendo de la base de que en algún momento se llegue a esta posibilidad de encontrar un camino que señale una posibilidad verdadera de un entendimiento y de la solución de un conflicto tan grave como ha sido este? ¿Qué posibilidades tiene la comunidad internacional de ayudar, de colaborar a que ese camino tenga éxito? Puede ser difícil en el sentido de que, como es un conflicto colombiano, creo que en primer lugar los colombianos tienen que ponerse de acuerdo. Suena muy fácil por mi lado, acepto eso, pero cierta injerencia desde afuera creo que puede hasta complicar el proceso. Por eso creo que cuando hay cierta plataforma, cierta base, cierto entendimiento entre las distintas partes, que no deberían solamente estos grupos ilegales armados y el Estado, sino también la sociedad civil. Y hay interesantes procesos dentro de la misma Colombia, cómo la sociedad civil se articula en cuanto a las necesidades y a las condiciones para una paz. Si eso está hecho algún día, ahí quizás la comunidad internacional puede complementar, ayudar a un proceso, sea en el punto que vayan a un país y ya no para negociar clandestinamente, digamos, y no bajo la luz de los medios de comunicación en una zona colombiana, por esas cosas. Uno puede pensar en más después. Una cosa me parece interesante, es una experiencia internacional y europea. No me refiero a la IRA de Irlanda, sino a la ETA justamente en España. Aquí no había negociación, porque también todos los intentos de una negociación fracasaron siempre. Pero ¿qué pasó? Y ahora estamos, ojalá al fin del conflicto. Y ahí creo que hay una experiencia importante para Colombia. La ETA, con una base social bien amplia, con un brazo político en el Parlamento Vasco, la ERI Batasuna, tenía buena aceptación fuera de sus acciones en el País Vasco durante mucho tiempo. ¿Y qué pasó? Cometieron sus delitos en España, cruzaron la frontera y pasaron sin problemas las vacaciones en Francia del Sur durante años. Hasta que, si me acuerdo bien, el gobierno del presidente Mitterrand decidió ya basta de estos juegos, les vamos a perseguir como terroristas españoles por nuestro territorio. Y allí, eso hablamos de hace 20 años fácilmente, empezó el proceso de secar el contexto de los refugios de la guerrilla de la ETA. Y mientras eso no hay en el caso de las FARC, va a ser muy difícil determinar eso. De eso estoy convencido. Me refiero a 1 o 2 países que sabemos de quién se trata, mientras oficialmente o inoficialmente o paulatinamente, como sea, ahí hay un refugio político, territorial, ahí va a ser muy difícil de acabar con las FARC. Y esa es una experiencia internacional europea que quizás podría servir. ¿Usted piensa que si no hubiera sido, digamos, por esos diálogos o de pronto con la intervención internacional del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ellos unilateralmente, como lo están haciendo ahora, tuvieran una decisión de diálogos de paz, de abandonar las armas y de por fin mostrar como una voluntad política?
Es que fíjate, ahí es importante tener claro que ellos, liberaron gracias a esta gestión, cosa que no habían logrado hacer 6 años antes. Yo mirando también un poco cómo ha sido esa historia, tuve oportunidad de tener un dossier del Centro de Estudios en Londres, de estudios estratégicos, en que muestra todo lo que arrojó la información de Raúl Reyes cuando se hizo el operativo de Ave Fénix, y entonces ahí se pudo establecer cómo fueron esos contactos con el presidente Chávez. Desafortunadamente, al parecer, pues parece que sí había un tipo de acuerdos, una necesidad de parte de las FARC de lograr un apoyo, justamente para lo que dice Estefan, en el sentido de que ellos usaban las fronteras justamente para poder salir del territorio cuando eran perseguidos. Entonces, es muy difícil pensar que el hecho de que nos hubieran liberado es una situación gratuita. Ellos realmente, yo considero que siguen con su ánimo de buscar el acceso al poder por la vía armada. Simplemente era parte de la estrategia para ver eventualmente en un futuro cómo se podría lograr algo. Pero usted piensa, Clara, discúlpeme, que no, el gobierno colombiano no es capaz solo de negociar con las FARC y necesita otras voluntades políticas. Lo que pasa es que en su momento, en ese momento el presidente era el presidente Uribe, que realmente fue el que surgió como consecuencia del presidente anterior, que era Pastrana, que les había dado toda la posibilidad para que ellos, o todo el juego, para poder tener la zona de distensión e iniciar los diálogos. Digamos, gracias a que eso se frustró, vino pues toda la respuesta del presidente Uribe y se pudo dar la lucha armada. En ese entendido, pues yo comprendo por qué el presidente Uribe no había facilitado esos acercamientos con la FARC, porque justamente pues se habían roto, digamos, todos esos lazos de confianza y la situación estaba muy difícil. En ese evento a mí me pareció muy útil, y obviamente fui beneficiada de ese proceso gracias al contacto y los buenos oficios del presidente Chávez. Hoy pensaría que esa gestión se puede hacer más directamente. Yo creo que en cada momento hay que analizar qué es lo más conveniente, pero fíjese, por ejemplo, en este nuevo proceso el gobierno del Brasil ha intervenido para suministrar los helicópteros y eso ha dejado tranquilas a las dos partes. De manera que yo creo que en cada situación vamos viendo qué es lo que la comunidad internacional nos puede apoyar para lograr desatollar la situación. Y yo creo que es importante ir paso a paso, repito, porque yo no estoy tan segura que las FARC quieran dejar las armas. Me preocupa enormemente, yo los veo como un grupo organizado autista, como que ya tienen su status quo, ya están en la selva y a veces les cuesta dejar esa situación que ya tienen de tantos años y venir a la sociedad y debatir las ideas y no encañonar a las personas porque pensamos diferente o pensamos semejante en algunas cosas. A pesar de ya no tener la cúpula y los líderes que ya han sido abatidos. Por eso es que me parece tan importante más bien invitarlos a la reflexión, decirles que se reúnan, que piensen hoy en día, en el año, pues en el siglo 2000, que ya estamos, ¿sí? en el año 2212, perdón, ¿qué es lo que quieren ellos? ¿Cómo conciben su lucha, si es que la tienen? ¿Cuál es su ideología? ¿En qué se fundamenta? Renovar sus ideas, porque no pueden ser las mismas de los años 60. Yo creo que sí es una sociedad abierta. Tan abierta es que hoy hay un exguerrillero alcalde de Bogotá. Fíjate. Entonces uno no puede seguir repitiendo cosas que repetían nuestros abuelos, ¿no? Yo creo que sí es una sociedad abierta. Y este alcalde no solo opera en Bogotá, hay otras personas que han obtenido oportunidad en Jumbo, han sido senadores. Hay un conjunto de personas que cuando no han querido participar en la situación democrática lo han podido hacer. Entonces yo creo que la comunidad internacional ahí sí nos puede apoyar mucho para lograr fortalecer esta democracia, invitar a las FARC, si ellos lo entienden, a participar dentro de la democracia y con ideas y no con balas dentro de un proceso democrático. Vamos a ver si ellos se atreven. Eso es lo que yo no creo tan posible. Eso es lo que me preocupa un poco. Sin duda es difícil. Ahora bien, si nos imaginamos que se produce una salida negociada entre las FARC y las autoridades políticas de Colombia, ¿cómo podría darse, teniendo en cuenta que se trata de un problema gigantesco? O sea, va mucho más allá de la entrega de las armas por parte de la FARC. Hay que ver qué hacen todas esas personas desmovilizadas, cómo se van a reinsertar en la sociedad colombiana. Y en ese sentido me gustaría saber también de ti cuáles son las experiencias. Uno tiene la sensación desde afuera que esas experiencias son más bien negativas que positivas.
individualmente vistas. Bueno, a ver, yo creo que el punto es lograr una identidad en la mayoría de la sociedad colombiana de cómo salir del conflicto. O sea, me parece que ese es el punto a resolver en los próximos meses. Yo creo, y ahí creo que hay una gran dificultad, los partidos políticos colombianos ven esto como un problema del presidente o como un tema en el cual el presidente no tiene la voluntad. Entonces yo creo que hay que salir de esa falsa actitud de pensar que esto es un tema solo del presidente. El presidente tiene que liderar el tema, tiene un respaldo ciudadano importante, pero también los partidos políticos tienen que liderar el debate de cómo salir de esto y marcar un rumbo. No solamente los partidos políticos, tiene que haber una participación de la sociedad, o sea, de los gremios, de la academia. Eso se ve como muy difícil y muy complicado, pero creo que es posible. O sea, otras sociedades lo han hecho. La sociedad chilena lo hizo. O sea, ¿cómo salimos de la dictadura? ¿Cierto? ¿Cómo que no la aguantaba nadie más, la dictadura. Pero los partidos políticos lo lideraron. O sea, los partidos políticos crearon una concertación, crearon una dinámica política. En este caso, se necesita que los partidos políticos colombianos discutan y lideren en la sociedad colombiana. Yo no sé si Estefan, que viene de una dinámica de un partido político, coincidas en que se requiere más participación, más liderazgo, más iniciativa de los partidos políticos colombianos para generar un debate en la sociedad colombiana. Yo creo que ese es el punto central. Lo otro que yo diría, si nos ponemos de acuerdo en la sociedad colombiana de que es posible salir de este conflicto y cómo salir de él. Nosotros vamos a derrotar a las FARC militarmente, sí, pero en 15, 20 años. Vamos a derrotar militarmente al ELN, sí, pero en 15, 20 años. Y tenemos un problema de paramilitarismo no superado, que viene creciendo. Entonces, podemos ahorrarnos esos muertos, ese desangre, ese lastre que es la violencia en Colombia para mirar hacia adelante. Esta es una sociedad, por ejemplo, nuestro presidente que quiere que seamos miembros de la OSDE, quiere que juguemos en las grandes ligas de la política internacional, pero con este conflicto no podemos jugar en las grandes ligas y un punto final, un poco para el diálogo. La sociedad colombiana no es como la bogotana. O sea, Bogotá es una realidad y otras partes de Colombia son otras realidades. Sin duda alguna, cuando uno viene de fuera de Colombia, ve, sobre todo aquí en Bogotá, una sociedad bastante moderna, con problemas, con dificultades, pero una ciudad a la cual es grato llegar hoy día. Esto significa que el país ha avanzado muchísimo, en medio de un drama terrible, de un dolor enorme, de una vivencia muy dolorosa para todos los colombianos. Pues yo no creo que haya nadie que se alegre de esta situación. Ahora bien, se dice, Clara, que el tiempo cura todas las heridas. ¿Tú crees que es así? Sí, yo creo que es así. ¿Vale para quienes sufrieron tanto como tú? Sí, ahora obviamente yo no puedo hablar por todos, pero yo te puedo contar mi experiencia personal. Yo pues he sido bendecida porque estoy libre, porque pude recuperar a mi hijo, porque mi hijo está bien. Y digamos que veo el vaso medio lleno y no medio vacío. Entonces eso también me ha podido ayudar a cicatrizar y de pronto por eso me siento aquí a hablar con ustedes de otra manera. Pero yo entiendo que no todas las personas ha sido tan fácil elaborar ese proceso del perdón, fíjate. Y es ahí en donde el proceso político pues tiene sus aristas, porque fíjate que en el caso del M-19 es importante decirlo, en algún momento se abrió el país para hacer una nueva constitución y se creó un proceso constituyente. Hoy la gente parece que tampoco está dispuesta a volver a abrir esa situación. En ese momento no se habló de perdón, simplemente se habló de amnistía y de indulto. Y la realidad es que 25 años después todavía siguen surgiendo problemas después de toda la toma y retoma y secuestros del Palacio de Justicia por parte del M. Fíjate, ahí hay unas cicatrices fuertes que toda Colombia no hemos podido elaborar ese duelo. Entonces yo creo que el proceso anterior, que es importante,
En el caso del M-19, pues también hay que aprender. ¿Cuál es la esperanza de la comunidad internacional en este campo, de los europeos en particular? No, bueno, que todo tenga un buen fin y que realmente el aviso, en el caso concreto de nuestra charla de esta tarde, que sea verdad. Pero también consciente que igual, aunque liberan mañana a todos, va a ser igual un proceso largo y duro que no se llega al medio año. Pero quizás para retomar las dos cosas, el consenso, justamente a eso me referí, y quizás para contarles una pequeña experiencia, la Fundación Adenauer está con la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal y su Comisión de Reconciliación Nacional en un proyecto desde hace 2 años, se llama Acuerdo Nacional para la Reconciliación y la Paz. Y la idea era justamente no preguntar al gobierno, ni tener contactos, lógicamente, con estos grupos armados ilegales, sino con la sociedad civil. Hicieron en cada departamento reuniones, invitando realmente indígenas, afrodescendientes, exmilitares, policías, catedráticos, comerciantes, todo. Y ahí aprendí mucho de Colombia. Entre otras cosas, que Bogotá en el norte es otra cosa que Bogotá en el sur. Claro. Para decir eso, ni Bogotá es en un conjunto homogéneo. Y que el resto del país hay muchísimas realidades paralelas que hay que captar. Y para mí era impresionante ir a Cúcuta, a Arauca, a Pasto, a donde sea, para escuchar a la gente. Y tuvimos experiencia que la gente llegaron porque no había otro transporte, 10 horas en buses para hacerse escuchar, porque normalmente nadie les escucha. Ese es un pequeño pedazo, un mosaico, digamos, que uno podía hacer, y aquí creo que fuera de la política grande, de la Unión Europea, las Naciones Unidas, aquí es un campo donde a través de la cooperación internacional nosotros podemos ayudar un poquito en adelantar este proceso. Bogotá no es Colombia, lo dicen muchos colombianos, pero aquí en Bogotá millones de colombianos han protestado contra la violencia de las FARC a lo largo de los años y también en contra de la violencia del Estado. Ojalá que estos problemas se puedan solucionar, que se encuentre un camino definitivo para la paz. Es nuestra aspiración también. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y sabemos que usted comparte también esa opinión. Hasta la próxima edición.